Muy bien, alumnos, vamos a continuar con la clase de hoy, nuestro segundo curso, ¿no? El tema o sesión número 3 de esta semana nos habla sobre las propiedades particulares de la materia, ¿no? Recordemos, alumnos, que la clase pasada de química habíamos visto las propiedades generales, ¿no? O sea, las que más son comunes en toda la materia, ¿no? Ahora vamos a ver propiedades particulares, o sea, únicas, ¿no? O características únicas de cada elemento, ¿no? De la materia, ¿no? Que solamente ellos pueden tener, ¿no? Que los caracteriza o que los caracteriza de ellos, ¿no? Muy bien, el libro nos va a dar obviamente un marco teórico, un pequeño concepto bastante importante, ¿no? Dice que las propiedades son aquellas que caracterizan a cada sustancia, ¿no? Son propiedades que algunos cuerpos tienen, ¿no? Estas son llamadas propiedades específicas, ¿no? Por ejemplo, la dureza de un elasticidad, maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, conductividad, fluidez, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Son las propiedades particulares, ¿no? Que tienen objetos, ¿no? Obviamente va a haber elementos, ¿no? Que van a compartir más de una sola propiedad particular, ¿no? Pero algunos solamente tienen uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar con la descripción de cada uno, ¿no? Tenemos el primer elemento que habla sobre la dureza, ¿no? La dureza, alumnos, yo sé que muchos dirán, ¿no? La dureza puede ser los objetos rígidos, sólidos, ¿no? Una piedra, un trozo de madera, ¿no? Pero el término correcto para la dureza es aquella propiedad de los sólidos, ojo, digo sólidos, ¿no? No estoy hablando de líquidos ni de gaseosos, sino de sólidos, que tienen una resistencia a ser rayado, ¿no? Todo elemento que se resista a ser rayado es porque tiene una buena dureza, ¿no? Ejemplo, este diamante, ¿no? El diamante, alumnos, es el elemento más duro, ¿no? Más duro que existe en el planeta, ¿no? Ser rayado, ¿no? Existen, alumnos, varias escalas en las que nosotros vamos a dureza, ¿no? La escala talco, yeso, la calcita, florita, el apatio, ¿no? Feldespato, el cuarzo, el topacio, el corindón, el diamante, ¿no? Son las escalas, ¿no? De entre todas, obviamente el diamante, ¿no? Y esto tiene que ver con muchos de los sólidos, ¿no? Por ejemplo, los metales, ¿no? También son sólidos, ellos también tienen esa resistencia a ser rayados, ¿no? Obviamente unos más que otros, ¿no? Pero también tienen esta resistencia llamada dureza, ¿ya, alumnos? Ahora, viendo la propiedad, ¿no? Número 2, habla sobre la elasticidad, ¿ya, alumnos? Ahora, ¿qué es la elasticidad, alumnos? ¿No? Ustedes dirán, son esos objetos que se estiran, ¿no? Que yo juego, ¿no? Pero existe un término correcto, ¿no? Dice que la elasticidad es la propiedad que tienen algunos cuerpos, no quiere decir todos, ¿no? De recuperar su forma original una vez de ser deformados. Ahora, alumnos, esto también es interesante porque a veces cuando hablamos de elasticidad creemos en cuerpos blandos, ¿no? Por ejemplo, una pelota de hule, ¿no? Unas banditas, ¿no? Estas banditas de goma, ¿no? O eso que usan las damas, ¿no? Para amarrarse el cabello, no sé cómo se llama. Entonces, uno a veces cree que la elasticidad solamente viene de cuerpos livianos, ¿no? Por ejemplo, los resortes, ¿no? Pero, alumnos, los cuerpos rígidos, los sólidos, también se deforman, ¿no? Por ejemplo, el cemento, el metal, tienen la capacidad, por ejemplo, el metal, cuando se calienta, se expande y regresa a su posición original, ¿no? Salvo que no es muy notorio, ¿no? En cambio, si tú agarras un resorte y lo deformas, lo sueltas y regresa y recupera su forma. Las banditas elásticas, ¿no? Ahí es más notorio. Pues esa capacidad de los cuerpos de recuperar su forma original después de ser deformados. Buscamos fuerza, ¿no? Para deformar. Muy bien, alumnos. Ese es el punto 2. El punto, alumno, número 3, ¿no? Nos habla sobre la maleabilidad, ¿no? De los objetos que son maleables, ¿no? El término de la maleabilidad nos dice que son las propiedades de los cuerpos que pueden formar láminas, ¿no? Por ejemplo, esta lámina de acero, ¿no?
que a veces lo vemos, por ejemplo, en los carros, en las construcciones, ¿no? El metal lo transforman en láminas muy finas, ¿no? Y ellos también tienden a deformarse, ¿no? En cierta manera, ¿no? Entonces, todo lo que se puede transformar en láminas, ¿no? Finas, son maleables, ¿no? Porque tienen esa capacidad, cierta tendencia a poder deformarse, pero no tanto, ¿no? Conservan su estructura normal, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Generalmente la maleabilidad se ve mucho en los metales, ¿no? Sobre todo en las construcciones, puede ser láminas de acero, la lata, el latón, ¿no? Entonces, todo eso, como le digo, ¿no? Generalmente en los metales. Punto número 4, alumnos, de las propiedades específicas, ¿no? Tenemos la ductibilidad. Por ejemplo, dice, ¿no? Que es aquella capacidad que tienen algunos cuerpos para convertirse en filamentos o hilos, ¿no? Por ejemplo, y algo que mucho se ve, los cables, ¿no? Este tipo de cables, ¿qué cosas son? Son filamentos, ¿no? Si tú, por ejemplo, agarras el cable de tu cargador de tu celular, ¿no? Uno malogrado, lo abres, vas a ver que hay pequeños hilos, ¿no? Generalmente de cobre, ¿no? Acá muchos cuerpos pueden convertirse en hilos, ¿no? El metal se puede transformar en alambres de cobre muy finos, ¿no? Por ejemplo, también el nylon, ¿no? Se puede transformar en hilos, ¿no? De sedas, ¿no? De cuerdas de pescar. El mismo hilo, ¿no? De la ropa, ¿no? Que al final una serie de hilos, ¿no? Enmarañados uno con otro forman la tela. Esa capacidad que tienen los cuerpos, ¿no? De transformarse en pequeños hilos o en hilos muy delgados o filamentos, ¿no? Se le conoce como ductibilidad, ¿no? Es muy común, sobre todo en la electrónica, es muy común, muy usado en alumnos. Entonces, eso es, ¿no? Acá nos dan este ejemplo del cable, los collares, ¿no? Los collares también que están hechos de hilos, ¿no? Acá dice, ¿no? Te sugiero que resumas en un cuadro aquí las propiedades, ¿no? Algo que vas a hacer cuando hagas tu mapa concepto. Ahora, alumnos, otro punto, ¿no? Número 5, la tenacidad, ¿no? Aquí, alumnos, sí, básicamente es un concepto que sí se maneja, ¿no? Dice que la tenacidad es la propiedad de los sólidos, otra vez estamos hablando no de líquidos, no de gaseosos, sino de sólidos, que ofrecen resistencia a romperse, ¿no? Por ejemplo, este tubo de acero, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un tubo de acero, ¿no? No lo puedo romper fácilmente, ¿no? Si le agarro, por ejemplo, un martillo, los martillos no se va a poder romper. O si agarro, por ejemplo, una columna, ¿no? Para romper una columna de concreto, tengo que usar maquinaria, ¿no? Entonces, esa propiedad de los cuerpos a romperse se llama tenacidad. También lo puedo ver en la madera, ¿no? Si agarro, por ejemplo, un trozo de madera, un bate de béisbol que es de madera, ¿no? Va a ser difícil romperlo, ¿no? Podría cortarlo, sí, pero romperlo, desquebrajarlo, ¿no? Tendría que usar herramientas para lograrlo. Entonces, la tenacidad es eso, ¿no? Una característica netamente de los sólidos, una tenacidad a romper. Igual que nuestros huesos, ¿no? Nuestros huesos también tienen tenacidad, porque cuando caemos, saltamos o nos golpeamos, tienden a no romperse. Claro que todos los elementos tienen un margen que pueden aguantar, ¿no? Pasas ese margen de resistencia y obviamente el objeto va a romperse, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el punto número 6, que habla sobre la conductibilidad eléctrica, ¿no? Este, alumnos, habla de una propiedad que se ha vuelto muy importante en el mundo actual, ¿no? Es esa propiedad que tienen los cuerpos de conducir la electricidad, ¿no? Los electrones de un punto a otro, ¿no? Esto, alumnos, generalmente se ve mucho que en los metales. Si ustedes se dan cuenta, todos los cables eléctricos, ¿no? Del foco, del enchufe, de la extensión, tu cargador del cable, ¿no? O tu cargador de tu laptop, los conectores de tu computadora, todos llevan metales, ¿no? En filamentos, en hilos muy finos. Es porque los metales tienen esta capacidad, son muy buenos conductores, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la madera es un muy mal conductor, ¿no? Entonces, todos aquellos que pueden conducir a través de sus cuerpos, ¿no? La electricidad se llama conductibilidad eléctrica, ¿no? Muy asociado a los metales, ¿no? Incluso dentro de los metales hay metales que son mejores conductores y otros que son menores conductores, ¿no? Por ejemplo, la plata
es el mejor conductor que existe, ¿no? Pero ¿por qué no se hacen, por ejemplo, estos alambres o enchufes de plata, ¿no? Que la plata es muy cara, ¿no? Se busca un metal barato como el cobre que tenga una conductividad también bastante buena, ¿no? Muy bien, ese es el punto número 6. El punto número 7 nos habla sobre la viscosidad, ¿no? Este alumno es una propiedad muy ligada a los líquidos, ¿no? No mucho a los sólidos, ¿no? Sino más a los líquidos. ¿Qué nos dice? Es la propiedad de la resistencia al movimiento sobre una superficie, ¿no? Ejemplo, si tú sobre tu mesa plana, ¿no?, derramas un vaso con agua, vas a ver que el agua fluye libremente, ¿no? Se desparrama por todo, por decirlo, agarras el mismo vaso con la misma cantidad de miel, desparramos y te vas a dar cuenta que va a ser muy difícil que la miel fluya o se expanda como hacia el agua. La viscosidad es eso, ¿no? Resistencia al movimiento sobre una superficie, ¿no? La miel, por ejemplo, es muy viscosa, algunos aceites, la brea, por ejemplo, es el elemento más viscoso que existe en el planeta. Entonces, todo lo que tenga que ver con la resistencia al movimiento de la superficie es la propiedad de la viscosidad, ¿no? Y por último, la fluidez, ¿no? La fluidez, alumnos, que es lo opuesto a la viscosidad, ¿no? Es esa propiedad que tienen los cuerpos para moverse fácilmente sobre una superficie, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el agua, ¿no? El mismo ejemplo, ¿no? Si derramo agua sobre una superficie, sobre mi mesa, va a fluir, ¿no? Y el agua de mar permite, por ejemplo, que objetos puedan moverse a través de ella. Entonces, el agua es el mayor representante de lo que es la propiedad de la fluidez. Alumnos, hasta aquí, alumnos, vendría a ser la teoría.